Muy bien, sesión grabándose. Voy a quitar la transcripción. Perfecto. Bueno, pues ahora sí que sí. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este taller que hemos titulado Kit de supervivencia para el ciberusuario. Mi nombre es Manuel Valero, vengo de la empresa Escasi Ciberseguridad y voy a ser el responsable de acompañaros en esta formación, que más que una formación es un ejercicio de concienciación, de sensibilización, para que seáis conscientes de todas esas amenazas y riesgos a los que nos exponemos simplemente por navegar por Internet. Y esta formación la vamos a hacer para Ofides, la Asociación Empresarial de Oficinas y Despachos. Como os decía anteriormente, si os surge cualquier duda, la dejamos para el final. El objetivo que tenemos con este taller es convertiros en usuarios lo suficientemente concienciados y preparados para que seáis capaces ya no solamente de detectar, sino también de prevenir y protegeros de todas estas amenazas, ciberamenazas, que no solamente a las que no solamente nos exponemos en el día a día del entorno laboral, sino también en nuestros hogares. Intentad llevaros todas esas buenas prácticas que vamos a ver durante estas 2 horas también para casa, que os van a ser seguramente muy útiles. Os presento a continuación lo que va a ser la hoja de ruta que vamos a seguir en esta sesión. Empezaremos hablando un poco sobre la importancia que tiene la ciberseguridad para nosotros los usuarios, insisto. Veremos también un poco sobre el factor humano, es decir, cuál es el papel del ser humano, de la persona, del usuario, en todo esto. ¿Por qué tenemos que ser más activos y menos pasivos en todo lo referente a la ciberseguridad? También hablaremos sobre ingeniería social, que si no la conocéis, ya os puedo adelantar que es una de las principales, por no decir la primera, amenaza a la que nos exponemos. Ya veréis por qué y a qué me refiero, que seguro que os suena. También veremos, pues, cómo navegar por Internet de forma segura, sin entrar en conceptos muy técnicos ni herramientas muy avanzadas, con lo que trabajamos diariamente, de qué forma podemos protegernos un poquito mejor. Y lo mismo con la seguridad física de nuestros dispositivos, que no se refiere únicamente a asegurar que no se nos caiga el café encima del portátil o que se nos caiga el teléfono móvil y se nos rompa. Va un poquito más allá. También profundizaremos en el tema de la protección de la información, porque diariamente manejamos muchísimos documentos, archivos y datos que pueden ser confidenciales o contener datos personales y deben protegerse de una forma particular. Hablaremos también sobre protección de nuestras cuentas y en este punto estoy seguro que descubriréis cosas que no sabíais y también algunas herramientas y buenas prácticas que podréis implementar ya desde el día de hoy. Finalmente hablaremos de otra amenaza a la que nos exponemos tanto usuarios, directivos como personas a pie de calle y es la suplantación de identidad. Mi intención es mostraros un poco cómo funciona desde la perspectiva del ciberdelincuente y lo sencillo que puede llegar a ser robar nuestra identidad y, bueno, información personal. Y finalmente, para pasar de tanta teoría y de que solo me escuchéis a mí, haremos un pequeño ejercicio competitivo. No os preocupéis, no cuenta para nota, no es un examen, pero sí servirá para poner en práctica estos conocimientos recién adquiridos en este taller. Es una actividad lúdica, va a ser muy entretenida, muy rápida y eso sí, en los últimos minutos que queden del taller resolveremos cualquier duda o pregunta que tengáis. Pues bueno, como nos queda un largo recorrido por delante, vamos a empezar ya, que hay mucha información. Os mencionaba antes que el primer punto del taller es para tratar sobre la importancia que tiene la ciberseguridad. Y en este tipo de formaciones me gusta dejar claro un concepto clave al principio de la sesión. Y es que la ciberseguridad es algo que está al alcance de todos, porque es cierto que una concepción muy extendida, una idea que se tiene preconcebida, es que la ciberseguridad es algo relegado únicamente a los departamentos técnicos, que son quienes instalan todos los programas y medidas de seguridad para que nosotros podamos trabajar despreocupados. Pero lamentablemente no es así. La ciberseguridad abarca muchos ámbitos y el usuario también tiene parte de responsabilidad.
Y la razón está en el factor humano. Tenemos que entender, y esto es otra cosa que no la mayoría de las personas saben, y es que los usuarios, tanto vosotros como yo, somos el objetivo principal de los ciberataques. No es robar la información de un servidor, ni tirar abajo un servicio online o una página web. No, el objetivo principal, ese puede ser un objetivo a largo plazo o al final, el último objetivo, pero el principal por el que van a atacar siempre los ciberdelincuentes somos los usuarios. Y la razón es muy sencilla. La primera es que tenemos dispositivos que están conectados a la red de la empresa. Siempre que trabajamos nos conectamos con la red Wi-Fi o con cable a Internet. Y ese dispositivo, en el caso de que sean dispositivos móviles, nos los llevamos luego a casa. Luego también tenemos una red de contactos a través de redes sociales, por ejemplo, e incluso dentro de los contactos de nuestros dispositivos móviles, tenemos a personas que trabajan dentro de nuestra misma empresa e incluso que tienen quizás algún tipo de responsabilidad, poderes que puedan ser más suculentos para los atacantes. Y finalmente, es que somos el eslabón más débil de la cadena. No estamos generalmente lo suficientemente concienciados, formados y preparados para protegernos de todas estas amenazas que os estaba contando. Por eso, somos el objetivo más interesante, porque somos el más sencillo para conseguir sus objetivos finales. Os decía anteriormente que efectivamente los ciberdelincuentes nunca van a comenzar un ataque a una empresa directamente intentando tumbar las medidas de seguridad de los servidores, los servicios online o las páginas web, sino que van a intentar atacar a los usuarios. Y de hecho, el 95% de los ciberataques se debe precisamente al factor humano. Por un usuario que tiene malos hábitos de seguridad y el atacante se aprovecha de ellos porque no estábamos lo suficientemente concienciados y terminamos haciendo clic donde no debemos. Estos son solo algunos ejemplos. En otras ocasiones, los atacantes van directamente a hacer ataques directos contra nosotros, los usuarios. Y lo que os muestro en pantalla es solo un ejemplo. Es una imagen para que os hagáis una idea mental de a lo que me refiero y la magnitud del problema. Esto es un mapa a tiempo real, yo he sacado simplemente un fragmento, de ciberataques recogidos por la empresa detrás del famoso antivirus Kaspersky. Si veis, estos son un montón de líneas que van de un punto a otro de todo el planeta. Además, está filtrado para representar diferentes tipos de ciberataques. Puede ser intentar que un usuario se descargue un archivo malicioso, que haga clic en un enlace malicioso, que ingrese sus credenciales en un servicio que es falso. Perdonad que se me ha ido la pantalla. Pues tenéis que tener en cuenta que todas estas líneas y puntos que van recorriendo a lo largo del globo tienen como objetivo, en más del 95% de los casos, usuarios como vosotros y yo mismo, que no tenemos por qué tener un puesto de responsabilidad ni manejar información excesivamente confidencial. Pero es que gracias a nosotros, si consiguen atacarnos a nosotros, luego les es mucho más sencillo. Por eso es tan importante que como primera línea de defensa que somos, estemos debidamente preparados. Y esa es la base de la creación de este tipo de formaciones. Tenemos que abrir un poco los ojos y asumir la responsabilidad que nos toca, porque tanto en la empresa como en nuestros hogares tenemos que ser responsables también de nuestra ciberseguridad. No os preocupéis, como os decía antes, no se trata de entender conceptos muy técnicos o herramientas avanzadas, es con lo que utilizamos en nuestro día a día. Y vamos a empezar, a mi modo de entender, de la mejor forma, y es conociendo un poco a nuestro enemigo. Os decía antes que la ingeniería social es posiblemente la mayor amenaza a la que nos exponemos los usuarios. ¿En qué consiste? Pues ese tipo de ataque, bueno, este conjunto de técnicas de ataque se basa en técnicas de engaño y manipulación, no en software avanzados, el más puro fraude de toda la vida, para intentar engañarnos y obtener algún tipo de beneficio a nuestra costa. Por ejemplo, robar información personal que le sirva al atacante a posteriori
infectar nuestros dispositivos para tomar control de ellos y luego extenderse por la red interna de la empresa. Y esto lo consiguen utilizando diferentes vías de ataque. Hoy os voy a enseñar las tres principales. La primera de ellas y más conocida es el phishing. Luego tendríamos el smishing y finalmente el vishing. Os las voy a enseñar las tres para que os familiaricéis con ellas, pero seguro que las conocéis. El phishing consiste en el uso de correos electrónicos fraudulentos, donde el atacante se hace pasar por una persona o una entidad o empresa de confianza para que nos soliciten a través del mensaje de correo pues alguna petición fuera de lo común o que nos parezca legítima, pero que realmente se trata de un fraude. Por ejemplo, cuando se hacen pasar por la agencia tributaria, como en el ejemplo que veis, solicitando que nos descarguemos un archivo con una supuesta factura que resulta un tanto extraña. También se pueden hacer pasar por un compañero de trabajo para que nos descarguemos otro archivo o hagamos clic en un enlace. O nos puede llegar un correo con una supuesta promoción o un correo de nuestro banco sobre una actividad sospechosa para que ingresemos en el enlace, metamos nuestro usuario y contraseña y comprobemos o verifiquemos esa actividad. En todos estos ejemplos, el final es el mismo. Es el atacante consiguiendo algo a nuestra costa. Generalmente que compartamos información sensible, que hagamos clic en un enlace malicioso o que nos descarguemos algún tipo de virus o malware. En los otros ejemplos, como es el caso del smishing, el modus operandi es exactamente el mismo. Hacerse pasar por una persona o entidad de confianza para que hagamos clic o nos descarguemos algo. La única diferencia es que en este caso el canal utilizado por los ciberdelincuentes son los SMS, que aunque parezca que no, todavía se utilizan y bastante, sobre todo para notificaciones con empresas. O por ejemplo, ¿quién no hace pedidos o compras online y le llegan mensajes de SMS informándoles pues, de que el pedido va a llegar ya? Si quieres seguir la traza del pedido, haga clic en un enlace. Los ciberdelincuentes lo saben y se aprovechan de ello para enviarnos campañas masivas de SMS fraudulentos. Para el mismo objetivo, conseguir que hagamos clic en un enlace o que nos descarguemos algún tipo de malware. Y finalmente tendríamos el phishing. Es una modalidad un poco diferente, pero que al final tiene el mismo objetivo. A través de llamadas de teléfono, los atacantes se suelen hacer pasar por supuestos servicios técnicos, los llama Microsoft, para intentar resolver una pequeña incidencia y necesita que se conecte de forma remota a nuestro dispositivo o que instalemos un programa para hacer esa comprobación o mantenimiento. Y para cuando nos queremos dar cuenta, todo era un fraude y hemos infectado el dispositivo. Os voy a dejar con un audio que emula, es un ejemplo, son actores, pero el diálogo es 100% real de un caso de phishing. Os voy a poner solamente los primeros segundos para que me confirméis que lo escuchéis, que lo escucháis. Me podéis poner por chat si lo escucháis bien. Os dejo con el audio. ¿Habéis podido oír esos pitidos? Perfecto. Pues os dejo con el audio. Sí, dígame. Hola, buenos días. ¿Eres José Pérez del Departamento de Recursos Humanos? Sí, soy yo. Hola, José. Mira, soy Ana García del Departamento de Informática. Mira, te llamo en relación a la revisión anual de usuarios y necesitaba confirmar contigo algunos datos. ¿Me dedicas unos segundos, por favor? Me pillas un poquillo liado, pero venga, dime. Nada, solo un momento. Mira, tu correo electrónico lo tengo aquí como jose.perez@tusviajes.es. ¿Es correcto? Sí, correcto. Vale. El teléfono, bueno, nos lo podemos saltar como te estoy llamando. Sí, El usuario que usas para acceder al ordenador es el mismo que el del correo electrónico, ¿verdad? sí, José.Pérez. Vale, perfecto. Ahora necesito que me facilites la información del número de serie del terminal. Lo tendrás en una pegatina amarilla, José. Amarilla, por aquí veo una pegatina, pero es blanca. No, esa no, José. ¿No tienes una pegatina amarilla en la CPU? No, solamente está la blanca. Vale, entiendo que aún no pasa por allí, entonces. Bueno, va a ser algo un poco más complicado, pero yo te explico y lo solucionamos rápido. Ok. Mira,
Tienes que entrar en la configuración del sistema a través del terminal de comandos de gestión remota. Pulsar control F2. Espera, es que no tengo mucha idea de lo que me hablas. ¿No puedes conectarte como hacéis otras veces y lo miras tú? Bueno, a ver, mira, si te es más cómodo, venga, va. Lo hacemos así, ¿vale, José? Pero no lo comentes con los compañeros porque en realidad no podemos hacer esto, ¿vale? Vale, perfecto. A ver, tengo aquí los números que me pedís siempre, ¿te los digo? Sí, la dirección IP, sí, por favor, dímela. A ver, es 10.10.170.24. Vale, un momento que me conecto. Vale, perfecto. ¿La clave la tienes, por favor? Sí. A ver, es 93.35. Vale, ok. Oye, ¿tardarás mucho, sobre 10 minutos así o qué? No, yo creo que en unos 5 minutos ya estará. Ah, vale, pues mira, aprovecho y me tomo un café. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, José. No, gracias a ti. Hasta luego. Venga, hasta luego, adiós. Bueno, pues aquí casi que parece que la víctima le estaba haciendo un favor al ciberdelincuente. Pero como os decía, es 100% verídico todo el mensaje que se transmite en el audio. En esta ocasión se trataba de un grupo de ciberdelincuentes que sí que hacía una investigación previa de las empresas, sabía que utilizaban una aplicación de control remoto, se hicieron pasar por el departamento de sistemas o el de mantenimiento y llevaron a cabo toda una campaña para robar credenciales de acceso para conectarse a los diferentes dispositivos. Como veis, al final el objetivo en los tres casos, todos los ataques de ingeniería social, es el mismo. Es conseguir engañar a los atacantes para que hagan algo en beneficio del ciberdelincuente. Y las víctimas en todo momento creen que han hecho algo totalmente legítimo y que no supone ningún problema. Para cuando es demasiado tarde, se dan cuenta de que han sido víctimas de estos ciberataques. Ahora bien, puede parecer que este tipo de amenaza, que como os digo es la más común, pues es también muy peligrosa para los usuarios. Pero lo cierto es que si simplemente nos paramos a detectar o a mirar algunos elementos clave en todos estos fraudes, nos va a resultar muy sencillo detectar cuando se trata de un correo legítimo y de uno fraudulento. Y es lo que os quiero compartir a continuación. Como os decía, todas estas técnicas utilizan el mismo modus operandi, independientemente del canal. Lo que yo os quiero mostrar ahora son esos elementos clave que os van a ayudar a detectar estas amenazas y probablemente muchas más. Vamos a ponernos en el contexto de que estamos trabajando en nuestro puesto de trabajo y nos llega al correo electrónico un email, como el que veis en pantalla, un supuesto servicio, que en este caso me lo he inventado para no dañar la reputación de nadie. Vamos a suponer que en nuestra oficina utilizamos un programa de la marca Glibi, que es el que viene en el ejemplo. Y nos mandan un correo diciéndonos que ha habido un pago fallido. El último pago del mes pues ha dado error y que tenemos que actualizar la información de pago a través de un enlace que nos incorporan en el propio correo. Bien, ¿qué nos debería llamar la atención de un correo como este? Pues lo primero que debemos hacer siempre, al principio lo tendremos que forzar un poco, pero al final nos saldrá de forma innata, es comprobar el remitente. La persona que nos ha escrito es quien dice ser, viene de la empresa o del servicio online al que se refiere el correo, porque en este caso la empresa se llama Glibi, pero si nos fijamos en el remitente, ahí no aparece Glibi por ningún lado. Es cierto que nos escribe un tal David Wolbert, pero el correo en este caso es Gmail, no es de la empresa en cuestión. Eso nos debe hacer sospechar. O si en vez de Glibi viniese con alguna I latina de más o una B en lugar de una V. Puede parecer algo muy difícil de detectar, pero es importante que prestemos atención a los remitentes de los correos. Pero vamos a suponer, no os preocupéis, que esto nos pasa desapercibido, no lo detectamos. Vamos a seguir leyendo el correo a ver qué otras cosas nos deben llamar la atención. Lo siguiente es cómo se dirigen a nosotros. Un correo de nuestro banco, de Hacienda o incluso servicios online que tenemos contratados
tienen información sobre nosotros porque se la hemos proporcionado. Por eso que se refieran a nosotros de forma genérica, que digan estimado suscriptor en lugar de nuestro nombre, también nos debe hacer sospechar. Pero tampoco es 100% fiable o se nos puede pasar por alto. Es posible que sea una empresa pues un poco menos formal o que sea un contacto con una persona y esta persona de vez en cuando se dirija a nosotros así. No pasa nada. Hay más cosas en las que nos podemos fijar. ¿Cómo está redactado el mensaje? Si tiene un tono de urgencia, incluso un tono agresivo, trata de asustarnos o de que hagamos algo corriendo porque si no hacemos lo que nos dice vamos a perder el acceso a nuestra cuenta. Por ejemplo, cualquier usuario bajaría sus defensas, dejaría de aplicar el sentido común y ante el riesgo de perder su cuenta o sufrir las consecuencias, accedería y seguiría las instrucciones tal y como vienen en el correo. Los ciberdelincuentes lo saben y utilizan esta premisa para conseguir que bajemos nuestras defensas. Si el correo tiene ese tono urgente, ese tono agresivo, ese tono de si no lo haces, te van a pasar cosas, debemos desconfiar. Y si se une a lo que hemos explicado anteriormente, podemos tacharlo como fraude ipso facto. Pero hay más cosas en las que fijarnos, no os preocupéis. ¿Cómo está redactado? Es decir, ¿tiene errores ortográficos, gramaticales? ¿Tiene algunas palabras mal traducidas o en otro idioma directamente? ¿O incluso tiene imágenes de mala calidad o un logo antiguo? Todo esto también es un indicador de un correo fraudulento. La razón es muy sencilla. En la mayoría de casos, los atacantes intentan engañar a un gran número de víctimas a la vez, es decir, lanzan un correo fraudulento a nuestra empresa, a la empresa de al lado y a empresas de otros países, y no se toman la molestia en personalizar el correo para cada uno. Suelen recurrir a traductores automáticos y en muchas ocasiones tienen errores ortográficos y gramaticales. Si detectamos este tipo de errores y sumamos 2 más 2 con los otros elementos, lo más probable es que se trate también de un fraude. Y otro detalle importante. Os he dicho que en este correo de ejemplo nos informaban de que había que hacer clic en un enlace. Bueno, pues vamos a ver el enlace con un poquito más de detenimiento. ¿Qué os había dicho yo antes del remitente? Que si el remitente no coincide con la empresa en cuestión, debemos desconfiar. Y en esta ocasión, efectivamente, Glibi no está bien escrito. Aparece con un 1. Eso ya nos debe hacer desconfiar mucho. Automáticamente este correo sería tachado como fraude. Pero es que hay más. Aunque ya profundizaremos en ello un poco más adelante, debéis saber que toda empresa con la que manejemos o intercambiamos información sensible, información financiera como es para la realización de un pago, se considera información sensible. Si comienza por HTTP, si no tiene una S al final, HTTPS, si solamente aparece, como veis en el ejemplo, es que se trata de un fraude. Porque este tipo de URLs, HTTP, no disponen de medidas de protección para el cifrado de información. Por lo tanto, cualquier información que ingresemos en esta web va a ser totalmente visible para el atacante que está detrás. Por eso las webs de empresas o de servicios online que utilizamos habitualmente, como Google, Amazon, redes sociales o tiendas online, todas comienzan por HTTPS. Y finalmente, ya hemos visto 5 elementos que nos pueden hacer, que nos pueden ayudar a detectar un correo fraudulento. Lo último que yo os quiero compartir en esta línea es que debéis tener mucho cuidado con los correos adjuntos. Tenéis que tener en cuenta que cualquier archivo, me da igual el formato, ya sea una imagen, un documento de Word, un Excel, un PDF, da igual, cualquier archivo puede infectarnos con algún tipo de virus o malware. Por eso, si alguno de los elementos anteriores nos ha hecho desconfiar, bajo ningún concepto deberemos descargar el archivo y mucho menos ejecutarlo. Y para mayor protección, acordaos de tener siempre el antivirus activo y actualizado. Sé que en muchas ocasiones esto no es responsabilidad vuestra, se hacen actualizaciones automáticas, pero si tenéis la posibilidad de hacer esa actualización antes,
no esperéis al último momento. Va a ser siempre una capa extra de protección que os va a dar mucha seguridad y tranquilidad. Pues bien, ¿qué os parece si hacemos un ejercicio rápido para poner en práctica esto que acabamos de ver? Os voy a enseñar a continuación algunas imágenes de ejemplos de correos electrónicos y os voy a pedir que por el chat me digáis si creéis que es un correo legítimo o si creéis que es un correo fraudulento. Solo un minutito por imagen, no merece la pena que nos quedemos más. Os amplío la imagen para que la veáis un poquito mejor. ¿Qué opináis? ¿Correo legítimo o correo fraudulento? Os leo por el chat. Vale, ya tenemos algunas opiniones. Muy bien. Pues efectivamente se trata de un correo fraudulento. Y si aplicamos lo que hemos visto anteriormente, nos daremos cuenta rápidamente que el remitente no coincide, o por lo menos nos debe hacer sospechar. En esta ocasión el correo venía de un soporte de informática de una empresa que tendríamos contratada y el correo termina en @gmail. Esto nos debe hacer sospechar. No os digo que sea automáticamente tachado de fraude, pero ¿qué podríamos hacer para terminar de cerciorarnos de que se trata de un fraude? Pues, por ejemplo, comprobar la URL. Lo más probable es que la URL también nos resulte sospechosa. De hecho, el ejemplo que os he enseñado anteriormente de Ghibli sería un ejemplo, digamos, bien pulido. En la mayoría de ocasiones la URL está llena de caracteres extraños, nada tiene que ver con la empresa y es automáticamente tachado de fraude. Pero bueno, os he querido poner un ejemplo un poquito más elaborado. Os comparto otro ejemplo y en este caso os voy a pedir que donde pone dirección @empresa, supongáis que viene una dirección de correo real de alguien de dirección de vuestra empresa, ¿vale? Ignorando ese elemento, ¿cómo veis este correo electrónico? ¿Es legítimo o creéis que es un fraude? Parece que lo tenéis muy claro. Vale. Pues efectivamente se trata también de un fraude. Pero ¿a dónde quería llegar yo con este ejemplo? Suponiendo que el correo del remitente fuese real, fuese de alguna persona real, debería haceros sospechar por una razón diferente. Quizás el tono de urgencia, efectivamente. Pero la pregunta que yo os quiero lanzar un poco a modo de autorreflexión, no es necesario que me respondáis, es si ese sería el procedimiento habitual, correcto o aprobado por vuestra empresa para realizar este tipo de transferencia o de pagos. Generalmente no es así. En este caso, lo que ha ocurrido, para explicaros un poco lo que hay de trasfondo, esto se conoce como spear phishing. Es decir, es un ataque de phishing dirigido. El atacante ha hecho un estudio previo de la empresa en cuestión y ha conseguido suplantar la identidad de esa persona de dirección, para luego enviar un correo a un empleado de la empresa que sabe que tiene poder para realizar este tipo de pagos y probablemente lo que ocurra a continuación es que tras hablar o ponerse en contacto con la víctima, le pase alguna cuenta bancaria de un banco extranjero y bajo la premisa de que tiene que hacerse ya o vamos a perder un negocio importantísimo, esta persona quizás termine haciendo el pago. Y ese dinero termina en un banco extranjero y sea muy complicado recuperarlo. Bueno, os pongo el último ejemplo. En este caso son tres
remitentes diferentes. Y os voy a pedir que los reviséis y me digáis cuál creéis que es el correcto. Podéis decirme 1, 2 y 3. No hace falta que pongáis toda la dirección de correo. Aquí directamente el feeling que os dé. ¿Cuál creéis que es el legítimo y cuáles serían fraudulentos? ¿Vale? Parece que lo tenéis bastante claro también. Vale, perfecto. Veo que todos lo tenéis muy claro, así que ahora es cuando os desvelo un poco lo que hay detrás. Seguro que ahí pone BBVA. ¿Eso es una V? ¿Os acordáis cuando os decía que los ciberdelincuentes suelen cambiar las palabras dentro de los caracteres, mejor dicho, del nombre de una empresa, por ejemplo, en el remitente? Bien, pues esto es un ejemplo de ello. En esta ocasión lo que hacen es cambiar un carácter, de hecho, en este caso ha sido con el alfabeto griego, si no recuerdo mal, han cambiado el carácter de la V por uno muy parecido para crear diferentes dominios con los que engañar a las víctimas. Es probable que en un vistazo rápido, imaginaos una mañana mm, muy liosa, estos remitentes se os iban a pasar y no los ibais a detectar. Por suerte, teníais los otros elementos que hemos visto antes. Si tuviésemos el cuerpo del correo, estoy seguro que habríais detectado el fraude. Pero solamente con el remitente, para que veáis un poco a dónde pueden llegar este tipo de fraudes. De hecho, se conoce como phishing Unicode, es cuando se cambia algún carácter, ya sea en el remitente o en una URL, para engañar a los usuarios. Puede pasar muy desapercibido, pero no os preocupéis porque, como os decía antes, tenemos el resto de elementos, el tono, errores ortográficos, a cómo se dirigen a nosotros, cómo son los enlaces que vienen adjuntos. Todo eso nos va a ayudar a detectar estos fraudes. Pero para que veáis que este tipo de, bueno, que los ciberdelincuentes no se cogen vacaciones, que van cambiando, evolucionando día a día, y por eso nosotros los usuarios nos tenemos que mantener también, como mínimo, interesados en el tema. Bueno, vamos a dejar de lado momentáneamente el tema de los ciberdelincuentes y concretamente la ingeniería social, porque os aseguro que si aplicáis esos 6 pasos para detectar correos fraudulentos, os vais a quitar de problemas en un grandísimo porcentaje de correos fraudulentos que lleguen a vuestra bandeja de entrada. Con eso vais a tener un seguro, una protección que os va a quitar de muchísimos problemas. Vamos a pasar, si os parece, a tema de redes y navegación segura, es decir, cuando navegamos por Internet, ¿cómo podemos hacer para estar un poquito más protegidos? Por daros un poquito de contexto, al final todos para navegar por Internet utilizamos un navegador u otro, y los navegadores no son más que programas o aplicaciones que nos permiten acceder a Internet, que interpretan la información que está subida a Internet y nos la muestran tal y como la vemos habitualmente, pues con direcciones, con URLs y ya directamente con todos los datos plasmados en una página web. Ahí veis un poco, pues, algunos ejemplos de navegadores, los más conocidos. Tenemos Chrome, que es el más utilizado, Safari, en el caso de dispositivos de Apple, Firefox, Edge o Opera. Todos tienen los mismos mecanismos y tienen diferentes medidas de seguridad, pero ya os anticipo que en esencia son las mismas. La diferencia está en el uso que hagamos nosotros como usuarios de esas configuraciones que nos proporcionan. Seguramente, cuando naveguéis por Internet, a algunos habrá llamado la atención de que de alguna forma se os recomiendan páginas web relacionadas con las búsquedas que hacéis, o las webs que visitáis, o incluso los anuncios sobre los que hacéis clic, o las publicaciones que compartís en redes sociales, o incluso cómo se almacenan información personal como vuestro usuario y vuestra contraseña.
A todos nos habrá pasado que cuando vamos a registrarnos en algún sitio, hacemos clic en el campo para rellenar nuestro nombre y apellidos o una cuenta de correo y automáticamente nos aparece para autorrellenar ese campo. Esto es algo con lo que estamos familiarizados todos, seguro, independientemente del dominio que tengamos de la tecnología. Bien, pues debemos saber que toda esta información, o mejor dicho, desde el momento en el que hacemos clic en el navegador y empezamos a navegar por Internet, comienza a almacenarse información tanto sobre nosotros como sobre nuestra actividad. Y esto no es necesariamente malo, generalmente es información que es de utilidad, sirve para que nuestra navegación online pues esté personalizada directamente, ¿no? No tiene malicia alguna por detrás. Pero eso no quita que esta información pueda ser utilizada de forma maliciosa. Habitualmente a esta información almacenada se le conoce como datos de navegación y se almacenan en nuestros navegadores. Todos habremos oído hablar alguna vez de las famosas cookies y del historial de páginas almacenadas. Pues esto que veis en pantalla son algunos ejemplos de datos que se almacenan de los que debemos ser como mínimo conscientes. Os los voy a explicar un poco rápidamente, aunque seguro que nos suenan en mayor o menor medida. Las cookies, para que lo sepáis, son pequeños archivos de información que contienen datos que son intercambiados con la página web. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, un ejemplo de cookie puede ser el idioma de nuestro navegador, para que la página web se muestre en el idioma que nosotros hablamos. Disculpa, Lucía, te voy a mutear para que no se meta ruido de fondo, ¿de acuerdo? Ahí, perfecto. También la resolución de nuestra pantalla. En las cookies se almacena si estamos utilizando un dispositivo móvil o un ordenador de sobremesa. ¿En serio? Lucía, perdona, ¿puedes mutearte? Es que te has vuelto a abrir el micrófono. Te voy a volver a silenciar yo, pero creo que la has vuelto a dar. ¿Por dónde ir? Ah, cookies. Luego tendríamos el caché o la memoria caché. Esto es algo que no habitualmente solemos oír hablar de él, pero vaya. He esperado un poco. Dadme un segundo que voy a tomar una medida preventiva. Ya está. Ahora no tenéis permiso para activar el micrófono, no os preocupéis, cualquier cosa tenemos el chat, ¿vale? Os decía que la memoria caché hace referencia a las imágenes que cargan cualquier página web cuando entramos. La imagen de cabecera, las imágenes que aparecen, todo eso se almacena para que la siguiente vez que entremos en una página web se cargue más rápido. Ya está, no tiene más misterio. Luego tendríamos el historial de navegación, que son todas las páginas web que hemos visitado y que se van acumulando. Y finalmente tenemos las contraseñas, que no son solo las contraseñas. Como os decía antes, se guarda en los navegadores mucha información. Si compramos en una tienda online y tenemos configurado el navegador por defecto, es muy probable que se guarde nuestro nombre, apellidos, nuestra dirección, código postal e incluso quizás datos bancarios. Esta información, como os haréis una idea, es peligroso que esté almacenada en un sitio como es el navegador. Y la razón es muy sencilla. Es que el navegador es un poco, vamos a decir, el coche por el que vamos cuando navegamos por Internet. E Internet es un sitio con muchos baches y peligros. En la mayoría de sitios estamos protegidos, pero nosotros viajamos un poco a veces sin mapa y terminamos entrando en sitios que no son del todo seguros o nos conectamos en redes que no son del todo seguras. Entonces, el coche sufre. Como es víctima de tantos ataques, baches e intentos de hackeo, es importante que no tengamos esta información almacenada dentro. Ya veremos cómo hacerlo, pero quedaros con esa idea. Es mejor ir ligero de equipaje para que en el hipotético caso de que terminemos en algún sitio malicioso, no nos puedan robar tanta información.
¿Y de qué nos tenemos que proteger, por ejemplo? De las páginas web fraudulentas. Las páginas web fraudulentas entendemos que son esas páginas web maliciosas que han sido creadas con una intención maliciosa, que generalmente intentan suplantar a una página web real, o que, por ejemplo, ocurre mucho cuando nos intentan vender productos a precios o con ofertas que son demasiado irresistibles como para dejarlos de paso. Los atacantes se aprovechan de ello, crean estas páginas web para atraernos y cuando realizamos una compra o ingresamos nuestros datos, esa información termina en manos del ciberdelincuente. Y nosotros probablemente o nos quedemos sin saber qué ha pasado o nos quedemos sin el dinero y esa información. Pero luego también hay otro riesgo cuando hablamos de navegar por Internet, y es las redes a las que nos conectamos. Todos nos habremos conectado alguna vez a una red Wi-Fi de algún centro comercial, un hotel, un aeropuerto. Pues tenéis que saber que esas redes no tienen suficientes medidas de seguridad, son bastante escasitas en cuanto a seguridad se refiere. ¿Y qué ocurre? Pues de nuevo, los ciberdelincuentes lo saben y es muy probable que en estas redes Wi-Fi públicas y gratuitas haya algún ciberdelincuente conectado. Y no necesariamente que tenga muchos conocimientos sobre hacking ni maneje softwares muy complicados. Con poquita cosa, simplemente por estar conectado en la misma red que un ciberdelincuente, él puede llegar a monitorizar y tomar control de toda la información que intercambiemos con el teléfono. Si nos conectamos a nuestra red social o a una cuenta de correo y mandamos algún correo o enviamos un mensaje, esto puede llegar a manos del ciberdelincuente. Entonces, ¿cómo podemos protegernos? Porque está muy bien ver todo lo malo, pero ¿y nosotros qué hacemos? Pues bien, en lo que se refiere a páginas web falsas, yo lo que os recomendaría es primero que intentemos navegar siempre por páginas web que sean fiables, con las que tengamos confianza. No empecemos a buscar en Internet el sitio donde haya los programas, donde descargar programas piratas, porque todo lo gratis viene con algún tipo de coste. O empecemos a hacer clics en anuncios aleatorios de Internet buscando alguna oferta. Pero de forma general, lo que podemos utilizar para detectar si estamos o no en una web fraudulenta es lo que veis en pantalla. ¿Aparecen muchos anuncios en pantalla que molestan o impiden la navegación? Eso nos debe hacer desconfiar. ¿Nos aparecen notificaciones por arriba o incluso cuando estamos ya fuera del navegador, que estamos en el escritorio o utilizando otro programa, nos saltan notificaciones o pop-ups, que son estas ventanas que se ponen automáticamente en medio? Igual que los anuncios. Eso nos debe hacer desconfiar. ¿Que se nos abre nada más entrar una pestaña nueva en el navegador, sin que nosotros le hayamos dado a nada más? También es motivo de desconfiar. Y sobre todo, y lo hemos visto anteriormente, si la URL comienza por HTTP, como veis en pantalla, y si además, bueno, suelen ir de la mano, tiene el icono del candado abierto. Todas las URLs tienen un icono del candado, independientemente del navegador que utilicemos. Si lo tiene abierto y comienza por HTTP, no es una página web segura y es mejor no navegar por ella. Si tenemos cuidado, pues seguramente mejoremos mucho la seguridad de nuestra navegación y no tengamos tanto que preocuparnos de la información que hay almacenada en el navegador. Pero como os digo, de eso hablaremos más adelante. Con respecto a las redes Wi-Fi, pues lo mejor que os puedo decir es que intentemos evitarlas. En el momento en el que nos conectamos a alguna red Wi-Fi pública y gratuita, ya sea de un hotel, un aeropuerto, un centro comercial, da igual, estamos sufriendo o estamos sometidos a un riesgo innecesario. Un riesgo de robo de cuentas e información, de que puedan manipular nuestra navegación online. Por ejemplo, queremos entrar en la página web de nuestro banco o de una red social y cada vez que metemos en el campo con el teléfono móvil facebook.com, automáticamente nos va a redirigir a facebook.com. Nos pueden redirigir automáticamente sin que nosotros seamos conscientes de ello y nos lleve a una página web muy parecida o que nos obligue a descargarnos algún tipo de aplicación o software. Seguro que en alguna ocasión, cuando os habéis conectado a una de estas redes, os han pedido que os registréis previamente.
Y en algún caso incluso os han podido pedir que descarguéis algún archivo para verificar vuestra autenticidad o con el motivo que sea. Pues eso es muy peligroso, porque ya no solamente podemos estar conectándonos a la red donde hay un ciberdelincuente, sino que nos podemos estar conectando a una red que ha creado un ciberdelincuente. Entonces, lo mejor que podemos hacer es evitarlo. Aunque, y aquí va un poco la escala de grises de la ciberseguridad, no sabemos, somos conscientes de que al final vivimos diferentes casuísticas y tenemos diferentes necesidades. Y en muchas ocasiones, cuando trabajamos fuera de la oficina o tenemos un viaje de negocio o por el motivo que sea, necesitamos conectarnos a Internet y no tenemos más remedio que conectarnos a una red Wi-Fi pública. Pues sabiendo esta situación, hemos preparado una pequeña guía de medidas de nivel 0, 1 y 3 que podemos seguir para intentar mejorar un poco más nuestra seguridad. Como mínimo, vamos a suponer que no tenemos más remedio que conectarnos a una de estas redes. Como mínimo, debemos asegurarnos siempre de entrar en páginas web que comiencen por HTTPS, porque eso al menos nos va a asegurar que la información que volquemos dentro de la web va a estar cifrada, protegida, nuestro usuario, contraseña, otros datos. No es 100% seguro, pero ya es una medida. También nos va a ayudar a fijarnos de que no se nos está redirigiendo a una web falsa. Fijarnos siempre en el comienzo de la URL. Y luego, seguro que todos tenemos activada la función para que el teléfono se conecte automáticamente a la Wi-Fi que tengamos disponible. Esto no es lo ideal, porque si no el teléfono se puede conectar a la red con mayor disponibilidad y generalmente, si es un sitio público donde un ciberdelincuente ha creado una red fraudulenta con el mismo nombre que la original, en vez de aeropuerto Wi-Fi, aeropuerto / Wi-Fi. Esa va a tener mayor disponibilidad y nuestro teléfono se va a conectar a esa. Por eso lo mejor es desactivarlo. Y si nos vamos a conectar, que seamos nosotros quienes manualmente elijamos la red. Y si tenemos alguna duda de cuál es la red real, aquí entran las medidas de nivel 1. Siempre va a ser más recomendable que preguntemos al staff, a los empleados del sitio en el que estemos, cuál es la red legítima. En caso de duda, en caso de que haya muchas o tengan nombres parecidos. Por preguntar nos vamos a quitar un riesgo muy grande. Y finalmente, con respecto a las medidas de nivel 3, son las ideales, las que deberíamos seguir todos en cualquier circunstancia, son las siguientes. Lo primero, priorizar, mejor dicho, nuestros datos móviles, los que tenemos contratados con nuestra operadora de teléfono o los que nos proporciona la empresa en el caso de que sea así, en lugar de conectarnos vía Wi-Fi. Sé que a nadie le gusta gastar datos, pero si no queremos gastar datos, lo mejor será no conectarnos a una red Wi-Fi pública, os lo aseguro. Lo segundo, intentemos asegurarnos siempre de que el dispositivo está actualizado, porque eso también nos va a dar una capa extra de protección. Y con actualizaciones no me refiero solamente al sistema operativo, ya sea Windows, Android o el sistema operativo iOS de Apple. Me refiero también a los programas y incluido el navegador que utilicemos. Siempre van a resolver vulnerabilidades, brechas de seguridad que nos van a dar mucha más tranquilidad y seguridad. Por supuesto, lo mismo con el antivirus. Tener un antivirus activo y protegido, y actualizado, nos va a salvar también de cualquier intento de instalación de algún tipo de virus o malware. Y finalmente, recordad, en el caso de que salgamos por trabajo, que siempre vamos a poder contactar con el departamento de seguridad o el equipo IT para que nos asesore, resuelva nuestras dudas o nos explique qué medidas concretas debemos tomar de seguridad, porque cada empresa al final es un mundo. Pero es muy importante que esa vía de comunicación la tengamos siempre abierta. Al final son ellos los que mejor nos van a poder asesorar sobre cómo podemos protegernos en determinadas situaciones. Y ahora bien, ¿qué más podemos hacer para protegernos? Pues lo que os comentaba anteriormente. Os hablaba que tenemos datos que se almacenan continuamente en nuestro navegador, esas cookies, esos historiales, esas contraseñas e información personal. Pues bien, lo mejor que podemos hacer es borrar esa información. Todos los navegadores nos permiten hacerlo. Y con unas instrucciones o
unas opciones muy parecidas, independientemente de que utilicemos Firefox, Chrome o el navegador de Apple. Por norma general, si accedemos a las opciones haciendo clic en los tres puntitos o tres líneas que aparecen en cualquier navegador arriba a la derecha, se nos va a desplegar el menú. Dentro de configuración encontraremos alguna opción que tenga que ver con datos de navegación, borrar datos de navegación o borrar historial. Y dentro del historial se desplieguen el resto de datos. Os digo esto porque, como os decía anteriormente, es importante viajar ligero de equipaje. Si acumulamos mucha de esta información, por muy desactualizada que sea, sigue siendo información sobre nosotros. Si en algún momento hacemos clic y entramos en una web maliciosa que pueda robar la información del navegador o nos conectamos a una red Wi-Fi, se va a poner en peligro toda nuestra privacidad, nuestra identidad puede ser robada y, por supuesto, también vamos a ser víctimas de muchísimos más fraudes, porque ya vamos a ser, digamos, alguien que tienen a mano o cuya información tienen a mano. Entonces vamos a ser más susceptibles de ser víctimas de estos ciberataques. Por eso, cada cierto tiempo, no es necesario que sea cada día, pero no está de más hacer un poquito de limpieza de datos de navegación siguiendo estas pautas. Vamos al menú del navegador, configuración, borrar datos de navegación y marcamos los que tengamos almacenados. Ya está, lo peor que nos va a pasar es que tengamos que volver a ingresar el usuario y contraseña de la cuenta que tengamos. Y si corre el riesgo de que se os olvide, no os preocupéis que también veremos eso más adelante. Y finalmente, ya para terminar todo el tema de navegación segura, en este punto no me quiero extender mucho, simplemente que sepáis que existen soluciones alternativas como son las VPNs. Las VPNs son programas que funcionan como una red privada virtual. Es una especie de túnel que va desde nuestro dispositivo hasta el servidor de la página web o el servicio online que utilicemos o aplicación online. De modo que ese túnel va a impedir que cualquier externo pueda monitorizar o manipular las comunicaciones que hagamos. Es decir, incluso en una red Wi-Fi pública, nuestra navegación va a ser totalmente privada. Son aplicaciones muy útiles, pero como hay muchísimas en el mercado, algunas gratuitas y otras de pago, no podemos recomendar ninguna. Simplemente si vuestra empresa ofrece esa solución, tenedla en cuenta porque es muy útil. Muy bien, pasemos de lo que sería seguridad digital a seguridad física. Y os hablaba anteriormente que cuando hablamos de seguridad física no nos referimos únicamente a proteger el dispositivo de daños físicos. También hablamos de protecciones, vamos a decir, externas para evitar que terceros puedan conectarse a los dispositivos o robarlos. Cuando hablamos de seguridad física, solemos referirnos a un espacio de trabajo seguro, o al menos intentamos focalizar en esto. Es decir, prácticas o hábitos que en nuestro día a día pueden no ser del todo seguros y pueden llegar a suponer una filtración de seguridad. Si os parece, de nuevo, para hacer esto un poquito más interactivo, me podéis poner en el chat, pues, qué consideráis que puede ser algún tipo de práctica que ponga en riesgo la seguridad de la información o la seguridad de vuestros dispositivos. ¿Qué prácticas de nuestro día a día consideráis que pueden ser no muy ciberseguras en vuestro espacio de trabajo? Sed libres de escribir por el chat lo que se os ocurra. Me interesa saber un poquito qué concepción tenéis de este tema. Vale, tenemos una. De acuerdo. Son buenos ejemplos. Quizás yo me estaba refiriendo más a algo físico, valga la redundancia. Habéis dicho algunos que sí van en la línea. A ver, ¿estáis dando algún ejemplo más? No me quiero anticipar.
Por ejemplo, Yarisbel ha dado en el clavo. Esta es una de las prácticas con la que nosotros nos tenemos que ver las caras más a menudo en algunas empresas. Y efectivamente son buenos ejemplos. Aquí os pongo algunos con los que nosotros nos hemos encontrado cuando vamos a alguna empresa a hacer alguna formación o incluso algunos compañeros que llegan a hacer auditorías. Esos son ejemplos de prácticas que ponen en peligro la seguridad física. Bueno, perdón, estos son medidas para proteger de la seguridad física, pero yo os lo voy a decir desde el lado contrario. Por ejemplo, dejar documentos a la vista que cualquiera pueda llegar y coger, no tener apuntado información en forma de posits delante en la pantalla o sobre el escritorio, incluso cuadernos abiertos con contraseñas o información sensible, o también dejar desbloqueado los ordenadores cuando os vais un momento a hablar con un compañero, una compañera, o vais al baño y dejáis la pantalla desbloqueada. Esto es muy habitual. Y a principio puede parecer que son accidentes o despistes inofensivos, hasta que ocurre algo más grave, porque al fin y al cabo siguen siendo ventanas a la información que tenemos en nuestra información o en nuestro poder, que nosotros manejamos y para la que estamos autorizados. Pero un compañero o compañera no tiene por qué ver cierta información. Por eso hacemos tanto hincapié en protegernos también directamente en nuestro espacio de trabajo, cuando hablamos de ciberseguridad. Y en pantalla efectivamente veis otras medidas de seguridad que nos pueden ayudar. Por ejemplo, cuando hemos terminado de trabajar en los dispositivos, guardarlos en algún cajón con llave para prevenir que puedan ser robados. Incluso que entren en la oficina y se lleven un portátil, aunque nos pueda parecer poco probable, también se da. Y es una forma de prevenirlo. O incluso utilizar candados en los dispositivos. No sé si lo habréis visto alguna vez, pero hay veces que en los puestos de trabajo hay una especie de cable de acero que se conecta o se engancha, mejor dicho, al dispositivo para poder dejarlo ahí, pero que nadie se lo pueda llevar. O también el control de accesos, es decir, acceder a determinados espacios, como si es la misma oficina, con algún tipo de tarjeta o huella dactilar. Y en el caso de que no tengamos de eso y veamos a alguien que no conocemos o que no parece de la oficina, pues por lo menos que vayamos a ver de qué se trata. Que no os podéis imaginar la cantidad de auditorías que hemos hecho para intentar colarnos en una empresa y hemos llegado hasta la cocina simplemente diciendo, por favor, me abre. Parece una tontería, pero pasa. Pues si hay alguien que no debería estar ahí, como mínimo, averiguar qué hace ahí. También es recomendable tener dispositivos de vigilancia como cámaras o incluso una persona que se encargue de controlar el acceso. Y por supuesto, tener algún tipo de procedimiento documentado para qué hacer en estas situaciones. Eso también es muy importante para que todos los usuarios sepáis cómo actuar en determinadas circunstancias. Y focalizando un poquito más, aunque ya lo hemos dicho en alguno de los ejemplos que me habéis dado, en vuestro puesto de trabajo directamente, efectivamente también hay cosillas que podéis corregir. Lo de no dejar los POSIT, como ya lo hemos dicho, lo de conectarnos únicamente a conexiones seguras y no conectarnos al Internet de la empresa con el dispositivo personal. No por nada, sino porque el dispositivo personal al final no tiene las mismas medidas de seguridad que los de la empresa y corremos el riesgo de conectarnos estando este infectado y podemos poner en riesgo a todos los dispositivos que estén en la misma red. Entonces, no es lo ideal. Esos dos mundos, el personal y el profesional, lo mejor es tenerlos separados. O lo de no dejar información a la vista. O, por ejemplo, uno que todavía vemos mucho, aunque es verdad que fijaos, en los últimos talleres e incluso visitas que hemos hecho, lo hemos visto cómo ya no lo utilizan, y es el uso de los dispositivos USB. El típico pendrive, la memoria USB. El problema que tienen es que se pierde el control de ellos. Alguien se lo lleva a casa, se le cae, aparece uno que no sabemos de dónde ha aparecido, de dónde sale, y terminan infectándose. Y no os imagináis la cantidad de de dispositivos USBs, de memorias o pendrives que recopilamos que están infectadas con algún tipo de virus y malware. Y siempre es por la misma razón,
porque alguien se lo lleva y lo conecta en su casa y su casa tiene algún virus, o se lo lleva al ordenador de algún cliente y en el ordenador del cliente o el servidor se ha infectado con algo. Son dispositivos que lo mejor es que no salgan de su entorno, pero es muy difícil llevar control. Por eso lo mejor es no utilizarlos. Si queremos intercambiar información con nuestros compañeros y compañeras, lo mejor que podemos hacer es compartirlos con la nube, con el OneDrive que todos tendréis para almacenar información. También lo podéis utilizar para intercambiarla. Y es una opción muchísimo más segura que utilizar las memorias o pendrives. Y bueno, bloquear los ordenadores, los dispositivos cuando nos vayamos también es muy importante. Apagarlos cuando hemos terminado de trabajar. Esto principalmente está relacionado con el rendimiento. Si apagamos el ordenador, se finalizan los procesos y el ordenador funciona mejor cuando lo volvemos a encender. Si lo dejamos en hibernación, esos procesos se van acumulando y al final notamos problemas de rendimiento. El ordenador va más lento, carga más lento, en fin, diferentes problemas. Y ya para terminar, seguridad física, esto, que también suele sorprender a menudo, tiene que ver con los dispositivos de audio y vídeo. Debemos desconectar, si lo podemos, las cámaras web o micrófonos. Y sé que muchos dispositivos tienen estos dispositivos, está la cámara web o el micrófono integrado, pero siempre tienen alguna medida para taparlo, por ejemplo, o incluso podemos desactivarlos desde la configuración. Si podéis, hacedlo. Si somos víctimas de alguna infección de un virus de tipo keylogger, es un tipo de malware que lo que hace es espiar y recabar información de los dispositivos. Pueden tomar capturas de pantalla, hacer grabaciones o incluso de audio o de vídeo. Entonces, para evitarlo, para protegernos, si podemos desactivar la cámara o el micrófono del dispositivo cuando no lo estemos utilizando, mejor. Nosotros en el portátil, vosotros no lo podéis ver, pero tenemos una pestañita para tapar la webcam, pero lo mismo vale un POSIT o un piso, un trocito de esparadrapo con un trozo de papel. Parece una tontería, pero también es una capa extra de seguridad física. Muy bien, vamos a seguir. Y hablábamos de proteger la información desde diferentes ámbitos. La información personal, cuando navegamos por Internet, la información desde el punto de vista de la, ¿cómo se dice? Bueno, la periferia del dispositivo, nuestro puesto de trabajo, los dispositivos externos que conectamos a él, pero también en lo que se refiere al manejo, tratamiento e intercambio de información, hay algunas pautas que debemos seguir, o por lo menos que debemos ser conscientes de ellas. Diariamente, cuando trabajáis o cuando trabajamos cualquiera de nosotros, manejamos muchísima información, ya sea un informe, un documento que tenemos que rellenar, un correo que tenemos que enviar a un compañero, a un cliente o a un proveedor, o información como nuestras cuentas de usuario. Toda esta información contiene datos que pueden ser más o menos sensibles y todos ellos, por lo tanto, tienen que tener diferentes niveles de protección. Además, cuando hablamos de protección de la información, siempre vamos a hablar de 3 dimensiones. Esto es un poco de contexto para que entendáis lo que vamos a hablar más adelante. Toda política de protección de la información va a velar por la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. ¿A qué nos referimos con esto? Pues esto quiere decir a que cualquier trabajador o cualquier empresa pueda asegurar que su información va a tener un cierto nivel de confidencialidad. Es decir, cualquier persona no puede acceder a toda la información. Habrá información que esté solamente disponible para empleados de la empresa, información que esté disponible para ciertos departamentos de la empresa e información que esté disponible para determinados proyectos y las personas asignadas a esos proyectos. En pocas palabras, la confidencialidad lo que busca es evitar que la información termine en manos de usuarios no autorizados. Y con usuario no autorizado me refiero a un compañero que trabaja en otro departamento o a un ciberdelincuente que quiere atacar a nuestra empresa. Luego tendríamos la integridad. Asegurar la integridad se refiere
a que la información no sea manipulada y llegue tal y como fue enviada. Para ello, por ejemplo, sirven los certificados digitales que seguro que también utilizaréis, por ejemplo, para tratamientos con la administración pública. Los certificados digitales, además de certificar que quien ha enviado el correo es quien dice ser, es una forma de autenticación, también nos permiten asegurar que el documento se ha mantenido íntegro y que ha sido enviado, ha sido recibido tal y como fue enviado, y ninguna información se ha visto modificada por el camino. Y finalmente, hablaríamos de disponibilidad. Nosotros, para realizar nuestras tareas, el trabajo que se nos ha asignado, necesitamos tener acceso a la información y que ésta esté disponible, porque si no lo está, no podemos desempeñar nuestro trabajo. Pues eso también forma parte de la protección de la información. Y dentro de la disponibilidad también se refiere a que si se manejan datos personales, para que vosotros lo sepáis, cualquier persona cuyos datos se estén manejando, cuyos datos personales, pueda tener acceso, disponibilidad, mejor dicho, para que pueda solicitarlo en todo momento qué información se está manejando sobre ellos. Esto tiene que ver con la GDPR, la Ley de Protección de Datos. No me quiero profundizar en ello, pero simplemente que lo sepáis. Estas son las tres dimensiones de protección de la información, y todo programa o toda herramienta de seguridad destinada a asegurar que la información esté protegida debe cumplir con esas tres dimensiones. Os decía antes un ejemplo muy válido, porque vosotros lo utilizáis, que son los certificados digitales. Os he dicho algunos ejemplos para autenticaros frente a la administración pública, también para utilizar certificados de la administración pública, y al final para lo que sirven este tipo de certificados es efectivamente para verificar vuestra integridad, para asegurar que la información se mantenga íntegra, es decir, protegerla, y también, es lo mismo, garantizar la integridad y asegurar también que la información esté protegida, que no acabe en manos de terceros. Habitualmente para vosotros empleados los certificados digitales pues servirán para acceder a sistemas internos o para firmar documentos o correos electrónicos de forma segura, y así asegurar que solamente aquellas personas autorizadas tienen acceso a esta información. Y en el caso de vuestros clientes, pues son clave para garantizar, por ejemplo, en el caso de tanto vuestro como de otras empresas, los certificados digitales son algo clave para garantizar transacciones seguras. Por ejemplo, para asegurar que las transferencias o las facturas llegan tal y como deberían. Y también sirve para asegurar que se trata de una empresa legítima. Son algunos ejemplos, pero para que veáis que al final todo va orientado a lo mismo, a proteger la información. Y en esta línea, es habitual que cuando hablamos de protección de información también se haga una distinción entre niveles de información. No es lo mismo la información de contacto que publicamos en la página web que, por ejemplo, una factura pagada. De forma general, se distinguen estos tres niveles: la información pública, la información interna y la información confidencial, aunque ya cada empresa puede añadir o agrupar niveles según le convenga. Pero esto es un poco la base que os quiero compartir para que sepáis un poco de qué va el tema. La información pública, el mejor ejemplo que os puedo dar es eso, la información que publicamos en nuestra página web para todo el mundo, para potenciales clientes, usuarios, que puede ver cualquier persona y que su difusión no supone ninguna consecuencia negativa para la empresa. La información interna, ya estaríamos hablando de información propia de la empresa, que debe ser accesible únicamente para los empleados, para el desempeño de sus funciones. Por ejemplo, las políticas y procedimientos de seguridad, o incluso las cuentas de acceso a los servicios de la empresa, a vuestro OneDrive, a los servicios que utilicéis para conectaros con la administración pública. Información para vuestro día a día. Y finalmente tendríamos la información confidencial, que aquí ya llegamos a un primer nivel, o a un segundo nivel, mejor dicho, de protección dentro de la empresa. Y es aquella información que es especialmente sensible y que solo pueden manejar la dirección o departamentos muy concretos. Por ejemplo, información bancaria o datos personales de los empleados.
Eso es información que solamente puede acceder dirección y recursos humanos y o administración. Otro aspecto relacionado con la protección de la información son las buenas prácticas que nosotros en nuestro día a día también podemos aplicar para intentar asegurar que esta información se mantenga siempre disponible, íntegra y confidencial. Algunas serán directamente responsabilidad vuestra y otras no, pero es importante también que las conozcáis. Por ejemplo, el uso de copias de seguridad. Tener una copia de respaldo de la información siempre va a asegurar que en caso de pérdida, robo o si seamos víctimas de un ciberataque de tipo ransomware, que cifran todos los dispositivos de información, vamos a tener disponible esa información. También es muy importante que llevemos una política de borrado seguro, porque si simplemente rompemos los papeles que hemos impreso y los tiramos a la papelera, estos pueden ser recuperados a posteriori y no sabemos hasta qué punto ahí puede haber información sensible. Una forma de protegernos es utilizar, siempre depender de repositorios virtuales o lo que es lo mismo, servidores en la nube, como por ejemplo OneDrive que ya hemos mencionado. Si solamente trabajamos en este tipo de repositorios, nos podremos despreocupar primero de información física en papel y segundo de las copias de seguridad. Al estar trabajando en un servidor en la nube, automáticamente se van a realizar copias de seguridad. ¿Qué pasa? Que si trabajamos en local y no en la nube, si guardamos una copia del informe en nuestro escritorio del ordenador y trabajamos sobre ella y cuando hemos terminado el trabajo lo subimos a la nube, corremos el riesgo que debido a un fallo en el ordenador, a algún tipo de infección por virus o malware o a un despiste nuestro, que también puede pasar, esa información puede perderse. Por lo que ya, por muchas razones, lo ideal es que trabajemos directamente en esos servidores en la nube. Luego, por supuesto, que nos conectemos a una red de confianza, la red de la empresa, que evitemos la información en papel, ya lo he dicho, que intentemos mantener siempre que nuestras contraseñas para acceder, por ejemplo, a este servidor en la nube o a otros servicios o aplicaciones estén seguras, sean contraseñas seguras. Veremos un poquito más al respecto en el apartado correspondiente. También es muy importante que cifremos la información, especialmente cuando se trata de datos sensibles o confidenciales. Podemos utilizar el certificado digital, pero también hay muchas otras formas de cifrar la información. Por ejemplo, con las herramientas de tipo del paquete Office, Word, Excel, PDF, hay una función para proteger esos documentos con contraseña. O programas como WinRAR o 7zip también pueden servirnos para crear archivos con contraseña que luego compartiremos con el destinatario por otro canal, no por el mismo correo, que si no, no tiene sentido. Y finalmente también una medida de proteger la información, que supongo que ya os habréis hecho una idea, es evitar los dispositivos externos como las memorias USB. Llevar un control de ellas es muy complicado. Y si termina perdiéndose, extraviándose o termina en malas manos, esa información se debería considerar como una filtración de seguridad. Y relacionado con esto, os habría reservado un par de riesgos adicionales que me parece importante destacar y que también nosotros vemos frecuentemente cuando vamos a visitar a las empresas. Estos riesgos son los conocidos como IT Shadow o BIOT. Así probablemente no os digan nada, pero yo os explico rápidamente lo que son. De hecho, los hemos visto en algún que otro ejemplo. IT Shadow se refiere al uso de aplicaciones o servicios online por parte de los empleados de una empresa, ya sean directivos o empleados de cualquier departamento, que no han sido autorizados por la empresa. Es decir, vuestra empresa, por ejemplo, o vuestra asociación, tiene una aplicación concreta para trabajar en la nube, OneDrive. ¿Qué pasa si los usuarios prefieren utilizar otros servicios en la nube como Dropbox o como Google Drive para intercambiar información con sus compañeros, con clientes o para almacenarla simplemente? Pues bien, en primera instancia, esa información no se están creando copias de seguridad. Y en segunda instancia, podríamos estar
incurriendo en una fuga de datos, en un riesgo para la privacidad. Porque esos servicios online, esas aplicaciones, no tienen un contrato con nuestra organización. Un contrato donde debe haber cláusulas de confidencialidad. Por lo tanto, si esa información de algún modo se filtrase, no tenemos ningún tipo de respaldo o protección. Igualmente, puede darse el caso de que esos programas o servicios que utilizamos que no son autorizados, por ejemplo el famoso WeTransfer, no sean del todo seguros. Y si los utilizamos para nuestro día a día, estamos poniendo en riesgo ya no solamente nuestro trabajo, sino también la privacidad de esa información que manejamos. Por eso es tan importante recalcar la importancia de utilizar los programas y servicios que han sido autorizados y que nuestra empresa pone a nuestra disposición. Y si tenemos la necesidad de utilizar alguno adicional, que contactemos con el departamento correspondiente para hacerles saber que necesitamos una solución para tal problema o para tal tarea. ¿De acuerdo? Y luego, por otro lado, tendríamos el caso del BIOD o, como suele llamarse, Bring Your Own Device. Es decir, utilizar nuestros dispositivos personales para almacenar, intercambiar o para trabajar con dicha información. Por ejemplo, me envío un documento a mi correo personal para trabajar desde casa y así lo termino antes de la fecha límite, o me llevo mi disco duro personal para almacenar cierta información, o utilizo mi cuenta de correo corporativa para registrarme en algún servicio para ver películas online. Todas estas prácticas conllevan un riesgo innecesario. Evitémoslas porque si no las consecuencias pueden ser muy graves. Del mismo modo que hacer clic simplemente en un enlace de un correo que nos llega puede parecer inofensivo, pero terminar poniendo en peligro a toda la organización. Pues estas dos prácticas ocurre lo mismo. Si tenemos alguna necesidad que creemos que estamos supliendo bien con una aplicación o un dispositivo que no está autorizado, dejemos de hacerlo y pongámoslo en conocimiento del Departamento de Seguridad, de IT, de Sistemas, quien sea el responsable. Pues bien, dicho esto, vamos a pasar a cómo proteger nuestras cuentas. Y disculpad que no había mencionado antes, me faltaba esta última línea. No solamente OneDrive como servicio de almacenamiento en la nube, Apple Cloud también contaría como servicio de almacenamiento e intercambio en la nube. ¿De acuerdo? Tenerlo en cuenta que no lo he mencionado no porque no sea autorizado, también lo está. Pues bien, vamos a pasar a la protección de nuestras cuentas. Este es un tema muy interesante porque, como os decía, tiene una aplicación directa en vuestro día a día, en vuestro trabajo. Así que vamos a profundizar en él. Si hiciésemos un ejercicio para intentar listar toda la información que se almacena en nuestras cuentas de usuario o simplemente listar todas las cuentas de usuario, probablemente no pudiésemos hacerlo. Hay muchísima información que utilizamos para registrarnos y que se queda almacenada en las cuentas y nosotros nos olvidamos de ella. Desde nombre y apellidos, fotografías y vídeos personales, hasta datos bancarios o registros sanitarios. Ahí veis una lista de información que se suele almacenar. Pero, a pesar de lo sensible de esta información, no siempre la protegemos adecuadamente y cometemos algunos malos hábitos con los que seguro que en algún caso estaréis familiarizados. Por ejemplo, reciclar contraseñas, es decir, utilizar una misma contraseña para varias cuentas. O utilizar mi nombre, mi fecha de nacimiento o otra información personal para crear esas contraseñas. O crear contraseñas muy sencillas, simplemente pues memorizando el teclado, una ristra de letras y de números, o utilizar patrones sencillos, compartir las contraseñas con terceros, o por ejemplo apuntarlas en papel. Seguro que en algún momento de vuestra vida habéis cometido alguno de estos malos hábitos, espero que ya no los hagáis. Pero debéis ser conscientes de que son eso, malos hábitos que hay que evitar. Y el primer paso para hacerlo es aprender a construir contraseñas seguras, porque es lo básico para la protección de nuestras cuentas. Cuando hablamos de contraseñas robustas, ¿a qué nos referimos? Pues a una contraseña que sea lo suficientemente compleja para que no pueda adivinarse o que suponga un obstáculo para muchos de los programas que hay en Internet, generalmente programas maliciosos, para romper contraseñas.
En pantalla veis dos ejemplos. Uno, que es una ristra de números, y otro, que es un poquito más compleja. Pues bien, la intención que tengo en el día de hoy, y concretamente en la siguiente diapositiva, es haceros ver lo sencillo que es que todas nuestras contraseñas sean como la de abajo. Lo que os voy a proponer ahora es un sencillo ejercicio que podéis aplicar para vuestras cuentas para construir contraseñas robustas. Vamos a partir de base, vamos a crear una contraseña nueva. Lo mejor que podemos hacer es pensar en una frase o en una combinación de palabras aleatorias. Mi recomendación es que sea una frase de un libro, de una canción o de una película que os guste. Una frase pues, que tenga una extensión aproximada de 10 caracteres o más, aunque la vamos a complicar un poquito más. Luego lo que podemos hacer es incluir mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, la primera letra de cada palabra que sea en mayúscula. Si es mejora tu seguridad, por ejemplo, pues sería la M de mejora, la T de tú y la S de seguridad. Luego vamos a añadir algunos números. Lo que podemos hacer es cambiar algunos caracteres por números, como las Es por 3, las Os por ceros y las Ies por unos, por ejemplo. Para complicarlo un poquito más, podemos añadir caracteres especiales como puntos, comas, exclamaciones o interrogantes. Los podemos añadir donde queramos, al final, al principio o por medio, donde nos resulte más cómodo a nosotros. Y finalmente, para personalizarlas un poco y ayudarnos a recordarlas, podemos añadir algunas letras que estén relacionadas con el servicio que vamos a proteger. Si creamos esta contraseña para proteger nuestra cuenta de correo, podemos añadir C y E de correo electrónico al principio o al final. Con esto y echando unos 10 minutos, podemos crear un buen número de contraseñas robustas para nuestras cuentas. Pero entiendo que en este punto me digáis, eso está muy bien, pero yo no me voy a acordar de más de 2 y... Porque si tienen que ser contraseñas lo suficientemente robustas, no me voy a acordar y voy a terminar apuntándolas en algún sitio. Bien, no os preocupéis, también tengo solución para eso. Para eso existen unos programas llamados gestores de contraseñas, que hacen la función de una libreta, de un bloc de notas, pero que está cifrado y protegido, y que podemos tener instalado en nuestro ordenador y recurrir a él siempre que necesitemos ingresar un usuario y contraseña de una cuenta. Todos funcionan exactamente igual. Hay muchos en el mercado, de nuevo hay algunos gratuitos y otros de pago. Yo os voy a enseñar en pantalla el que utilizo yo personalmente, que se llama KeePass. Si os interesa, al final os puedo dejar el nombre de este y otros por si queréis echarles un vistazo. Como os digo, todos los gestores de contraseña funcionan de forma muy similar. Lo primero que tendremos que hacer es crear una especie de banco de contraseñas. Este banco de contraseñas o de cuentas va a estar protegido por una contraseña maestra, que va a ser la única que vamos a tener que memorizar y tiene que ser, por lo tanto, lo suficientemente robusta. Luego podremos ir ingresando dentro del gestor todas y cada una de las cuentas que queramos proteger. Y finalmente lo que obtendremos con esto es un archivo cifrado en nuestro ordenador con todas nuestras cuentas almacenadas. Es una opción mucho más segura que tener que memorizarlas todas, que apuntarlas en un papel o dejarlas almacenadas en el navegador, que tampoco es lo más seguro. Como os digo, si os interesa lo podemos ver al final. Luego tendríamos otras medidas de protección, como por ejemplo la verificación en 2 pasos. Esto es una medida que muchos servicios online ya ponen a vuestra disposición y consiste en añadir, además del usuario y la contraseña, un código que habitualmente os van a enviar vía SMS. Al hacerlo, se aseguran que en el caso de que vuestro usuario y contraseña sea robado, el ciberdelincuente no pueda ingresar con vuestras credenciales. En este punto, simplemente deciros que si utilizáis algún servicio que dispone de una verificación en 2 pasos o autenticación de 2 factores, como también suele llamarse, lo activéis, porque es una capa extra de protección muy buena. Luego también hay otro recurso que me parece muy interesante, que es Have I Been Pwned. Have I Been Pwned es una página web que si ingresáis vuestro correo electrónico,
cualquiera vuestro, tanto profesional como personal, os va a decir si ese correo electrónico ha estado vinculado a alguna filtración de datos. Me temo que no podemos hacer un ejemplo práctico en vivo, porque si no nos quedaríamos sin tiempo, pero sí os voy a enseñar, os voy a compartir la web luego por el chat y os voy a enseñar lo que nos ofrece Javi Bimpom. Vamos a suponer que yo, como empleado de mi empresa Escasa y Ciberseguridad, pongo mi correo electrónico en esta página web, que no os preocupéis, es totalmente segura, no por ingresar el correo nos va a pasar nada. Pues lo que me va a decir esta página web es si ese correo electrónico mío de Escasa y Ciberseguridad ha estado relacionado con alguna filtración. Es decir, si yo me había registrado con ese correo en algún servicio online, como veis en pantalla, en este caso, un servicio llamado Gravatar, si ese servicio ha sido hackeado y se ha filtrado información de sus usuarios, puede ser Gravatar, puede ser Facebook, Amazon o cualquier servicio. Este programa lo que me dice es la fecha y qué información se ha filtrado. En este caso se filtró mi dirección de correo, mi nombre y mi usuario. He tenido suerte, pero por aquí podría haberse filtrado mis contraseñas, información bancaria, dirección, etcétera. Si al ingresar mi correo electrónico en este servicio me aparece algo parecido a esto, que mi información ha estado vinculada a alguna brecha, lo mejor que puedo hacer es cambiar la contraseña de inmediato. Y si es un servicio que ya no utilizo, eliminar mi cuenta. Así me quito de problemas. Es otra medida que podemos aplicar cada cierto tiempo. Pues yo os propondría pues un par de veces al año para asegurarnos que todas nuestras cuentas están protegidas. E insisto, lo podéis hacer tanto a nivel profesional como personal. ¿Y de qué nos protege precisamente utilizar Javi Bimpom? Pues de casos o de amenazas como por ejemplo la suplantación de identidad. Es decir, cuando un ciberdelincuente roba información personal nuestra, incluidas cuentas sobre nosotros, perdón, cuentas nuestras, para hacerse pasar por nosotros, engañar a nuestros contactos o utilizar de forma fraudulenta nuestra información. Cuando hablamos de suplantación de identidad, tenemos que tener claros dos conceptos básicos. Por un lado está la identidad digital, es decir, toda información sobre nosotros que hay en Internet, tanto que hemos publicado nosotros como que se dice de nosotros. Esto incluye artículos, redes sociales, cuentas de usuarios, toda información que tenga nuestro nombre o algún tipo de identificador sobre nosotros, como el DNI. Y luego está la huella digital, que es el rastro que dejamos cuando navegamos por Internet y que se conforma de nuestros hábitos como usuarios, páginas que visitamos, servicios que utilizamos. Por así decirlo, es un poco nuestro perfil de consumidor y que también forma parte de esa identidad digital. De hecho, para que muchas empresas nos envíen publicidad personalizada, se sirven de ese rastro que generamos en Internet. Pues bien, ¿por qué le podría interesar a un ciberdelincuente nuestra identidad? Creo que está claro. Hacerse pasar por nosotros le sirve para facilitar engañar a nuestros contactos, por ejemplo en el caso del phishing, pero también puede vender información sobre nosotros a terceros. ¿Cómo se hace un atacante con nuestra identidad? Pues os voy a enseñar un ejemplo práctico, real, que nosotros mismos hemos llevado a cabo. Obviamente hemos anonimizado la información para no poner en peligro la privacidad de esta persona, pero para que veáis lo sencillo que puede ser si no tenemos cuidado. En este caso, nosotros elegimos la identidad, ya teníamos una víctima elegida, y era el director de una gran empresa española. Esto no porque sea un gran director, afecta a cualquier usuario por igual. Pues lo primero que hicimos fue buscar a la persona en redes sociales y dimos con ella en LinkedIn. Teníamos su foto, la empresa para la que trabajaba, sus contactos e incluso algunos datos personales adicionales. Pues muy bien, lo siguiente que hicimos fue intentar obtener su correo electrónico de empresa. Para ello lo que hicimos fue irnos a una herramienta que está pública, no es ninguna página web maliciosa, es simplemente una página web que se dedica a, ¿cómo decir?, crear el patrón de correos electrónicos de empresa. Lo único que hicimos fue ingresar el nombre de la empresa en el buscador
Y la web lo que nos dijo fue el posible patrón que utiliza esa empresa para crear correos electrónicos. Seguro que en vuestras empresas también tenéis un patrón. En la nuestra, pues es nuestro nombre y nuestro apellido. Pues bien, esto nos dio un patrón. Como ya teníamos el nombre de la víctima y el nombre de la empresa para el que trabaja la víctima, pudimos crear un posible correo electrónico de esta. Un correo electrónico que todavía no teníamos certeza de que existía, pero que si la tuviésemos, podríamos enviarle diferentes tipos de ciberataques de tipo phishing, por ejemplo, para intentar pues robar su identidad. Pero un ciberdelincuente no juega con posibilidades, tiene que tener certeza absoluta de que su plan va a salir bien. Para ello se sirvió de nuevo de otra herramienta que, insisto, no es una herramienta maliciosa, no es una página web destinada a ciberdelincuentes, es una herramienta simplemente de búsqueda de información. Esto lo hicimos a través de una web llamada Rocket Reach. En esta ocasión, si ingresamos el nombre de una persona, nos va a decir posibles personas vinculadas a nuestra búsqueda y correos electrónicos que ha tenido esta persona. Al meter su nombre nos aparecieron un montón de personas, así que filtramos por país, por edad, por perfil en redes sociales, marcamos LinkedIn y la página web nos devolvió una serie de resultados y uno de ellos era precisamente la persona que estábamos buscando. De hecho, nos aparecía su rol en la empresa en la lista de candidatos, bueno, en la lista de su información. Incluso las redes sociales que nos aparecían, la de LinkedIn, nos llevaba a su perfil. Y a la derecha nos aparecían 11 emails, 11 correos electrónicos que podían estar vinculados a esta persona. Y da la casualidad de que uno correspondía al patrón que habíamos obtenido anteriormente. Además estaba marcado como un check, es decir, que era un correo legítimo, que estaba activo. Pues bien, ya teníamos el correo corporativo de nuestra víctima. ¿Qué hicimos a continuación? Pues lo metimos en la web de Having ¿Por qué? Porque esta herramienta nos viene bien como usuarios para protegernos, pero también nos viene bien como ciberdelincuentes. Porque si la persona tenía alguna cuenta asociada a ese correo electrónico filtrada a Internet y no le había puesto remedio, nosotros podíamos buscar esa información. Y eso fue lo que pasó. Metimos el correo electrónico de la víctima y la web nos dijo que ese correo electrónico había estado vinculado a una filtración de datos de LinkedIn, donde, si os fijáis, se habían comprometido la siguiente información: el correo y las contraseñas. Buscar esta información, no os voy a engañar, no es cosa de 5 minutos, pero no hay que entrar en la dark web ni en sitios muy ocultos, simplemente hay que buscar un poco. Nos llevó, para que os hagáis una idea, media jornada. Conseguimos acceder a la filtración de LinkedIn de este año, el que aparece en la pantalla. Y eso nos llevó a una serie de documentos con todos los usuarios y contraseñas de todas las víctimas de esta filtración de datos. Había 2.708 documentos de tipo TXT con ristras y ristras de usuarios, millones de usuarios, de hecho. Pues bien, hicimos una búsqueda con el correo electrónico de la víctima y dimos con su contraseña y su correo. Esto que veis en pantalla es un ejemplo, no es el real. Obviamente todo lo hemos tenido que anonimizar. A la derecha veis un ejemplo también de otros correos y contraseñas que habíamos visto. Y si nos fijamos, las contraseñas no son precisamente seguras. De hecho, la separación es correo electrónico, punto y coma, contraseña. La primera es una lista de números, la segunda es Princess81, muy complicada de averiguar. Para un programa os aseguro que tarda 3 segundos. Otros son también caracteres muy sencillos, contraseñas muy cortas, en fin. Simplemente resaltar que sus contraseñas no eran muy seguras. Pues bien, ¿qué pasó? Que con esta información ya teníamos su contraseña y su correo electrónico. Por lo tanto, pudimos acceder a su cuenta podríamos haber accedido a su cuenta de LinkedIn si no había cambiado la contraseña y si no tenía la verificación en 2 pasos. Pero ¿qué pasa? Que el ciberdelincuente no es tonto y sabe que es muy posible que este usuario reutilizase esa contraseña. Así que lo primero que va a hacer es probar el mismo correo y la misma contraseña en redes sociales, en PayPal, en Amazon,
y en un sinfín de servicios, porque seguro que en alguno cae. Y esta es una forma muy sencilla y, como os digo, pudo llevar 6 horas en conseguir acceso a la cuenta de una persona. Si tomamos medidas para proteger nuestras cuentas, cambiamos las contraseñas cada cierto tiempo, nos vamos a proteger de este tipo de amenazas. Pero además hay más cosas que podemos aplicar. Por ejemplo, egosurfing. Buscarnos a nosotros mismos en Internet, nuestro nombre, apellidos, DNI, correo, teléfono móvil, parece una tontería, pero nos va a ayudar a identificar, por ejemplo, cuentas que se han creado con nuestros datos, pero que no las hemos creado nosotros. Desde luego nos va a servir para hacernos una idea de cómo es nuestra identidad digital. Por supuesto, eliminar los datos de navegación también es importante. Conectarnos a redes seguras, por supuesto, porque esto que nos ha llevado 6 horas, a un ciberdelincuente le llevaría con mucho una si una persona entra en una red wifi pública y se mete en su correo, manda un archivo, se mete en su cuenta de PayPal, hace un pago online. Toda esa información terminaría en manos del ciberdelincuente. Del mismo modo, navegar por webs seguras, no descargar archivos o aplicaciones sospechosas. Esto incluye los famosos programas piratas. Por mucho que funcionen, que tú te descargues un programa pirata y funcione, viene con regalo, en la inmensa mayoría de casos. Y no siempre nuestro antivirus lo va a detectar. Por eso lo ideal es no descargarlos. Y finalmente, igual que ha pasado en LinkedIn, podría haber pasado en otra red social. Si configuramos las opciones de privacidad para que solo nuestros contactos puedan ver esa información o que solo se pueda ver cierta información, vamos a estar más protegidos. Al final, no se puede estar 100% protegido, pero el mensaje que quiero trasladar ya para finalizar el taller y dar paso al Kahoot es que se lo tenemos que poner complicado al ciberdelincuente para que pierda interés en nosotros, porque todos, da igual el rol que juguemos, somos potenciales víctimas. Recordaos lo que os decía del factor humano. Más del 95% de los ciberincidentes van destinados a los usuarios. Por eso es tan importante que toda esta información que os he compartido la apliquéis en vuestro día a día. Sé que es mucha información, vais a tener el taller grabado, pero seguro que aplicando un poquito de sentido común y simplemente mostrándoos interesados en todo esto, vais a poder marcar la diferencia y vais a estar mucho más protegidos. Y ahora sí que sí, os voy a compartir el Kahoot y os explico cómo funciona. Así yo también aclaro la garganta, que llevo un buen rato hablando sin parar. Os voy a dejar de compartir momentáneamente y os voy a compartir el siguiente enlace. El Kahoot, si no lo conocéis, es una aplicación online para contestar preguntas. Lo gracioso que tiene es que tiene una pequeña tabla de clasificación para que compitáis entre vosotros. Ahí tenéis el enlace. Como veréis es HTTPS, es seguro. Podéis ir entrando, por favor, y yo os voy a enseñar lo que veo desde mi pantalla. Vale, ¿ya ha entrado alguien? Entrad sin miedo, ¿eh? Sí, no os preocupéis, el nombre se genera de forma aleatoria para que sea totalmente anónimo. Os aparecerá una pequeña ruleta, pero ya está. Y si tenéis, bueno, si os tenéis que ir no pasa nada porque como os digo, el taller va a ser grabado, pero por lo menos quedaos un poco para el principio para contestar algunas preguntas. Si no podéis acceder por el problema, por el tema que sea, no os preocupéis porque en mi pantalla también van a aparecer las preguntas con las diferentes opciones, ¿vale? Va a ser siempre de opción múltiple. Pero no cuenta para nota, no pasa nada si no podéis aparecer como participantes, ¿vale? Por eso no os preocupéis. Vale, somos ya 11 de 15
para no perder más tiempo, como os digo, vamos a empezar ya, ¿de acuerdo? Así le damos caña y ponemos en práctica lo aprendido. Vamos a ello. Vamos con la primera pregunta, y esta es una pregunta de tipo encuesta, es decir, quiero saber qué opinión tenéis. No hay necesariamente una pregunta correcta o incorrecta, y recordad que es totalmente anónimo. ¿Qué es para vosotros la ciberseguridad? ¿Es algo que no os afecta en vuestro día a día, que consideráis una pérdida de tiempo? ¿Es más un gasto que otra cosa? ¿Lo consideráis realmente una necesidad? Sed sinceros, porque sabemos que muchas veces las políticas de ciberseguridad no están bien implementadas, ¿de acuerdo? Hay siempre que jugar con la libertad del usuario y su protección. Pero bueno, veo que para todos es una necesidad. Perfecto. Pues vamos a profundizar. ¿Verdadero o falso? La ciberseguridad es labor, no laboral, disculpa del fallo, es labor de la empresa y no del trabajador. Es algo que la empresa se tiene que asegurar de imponer o de implementar medidas de protección para proteger a los usuarios, o es algo que también es responsabilidad de los trabajadores. Empezamos suave, pero luego iremos subiendo. Bueno, pero como veis, aquí hay diferencia de opinión. Efectivamente es algo que solo funcionará bien si trabajamos todos en pos de la ciberseguridad. Es decir, esta respuesta sería falsa. Y aquí tenemos el marcador, pero que vamos a dejar para el final, para ver la tabla de clasificación final, que si no, nos detenemos demasiado. Vamos con un quiz. ¿Cómo calificarías el riesgo de conectarte a dispositivos, perdón, de conectar tus dispositivos a redes Wi-Fi públicas? ¿Cómo lo calificarías? ¿Supone un riesgo bajo realmente? ¿Moderado? Depende de ciertas circunstancias, puede ser más o menos peligroso. ¿Alto, pero aún así es necesario para vuestro trabajo? ¿O consideráis que es alto y no os debéis conectar bajo ningún concepto? ¿Qué opináis? Vale. De nuevo tenemos diversidad de opinión. Realmente ningún caso merece la pena el riesgo. Nada será tan importante como para poner en riesgo que todo el dispositivo quede infectado o que la información que manejemos se filtre. Tened muy en cuenta, esto es un poquito una pregunta para daros feedback de lo que hablábamos de las redes Wi-Fi públicas. Priorizar vuestros datos móviles. Si no, si podéis esperar a llegar a casa o a la oficina para enviar el correo, conectaros a Internet y hacer lo que haga falta. Y si no hay más remedio, acordaos, preguntar siempre que sea la Wi-Fi legítima del lugar, entrar solo en páginas web seguras, intentar no ingresar vuestra cuenta en ningún servicio online y si podéis depender de una VPN, mejor. Vamos con la siguiente. De nuevo un quiz. ¿Qué es el phishing? Hemos dicho alguna que otra palabra extraña. ¿Qué es el phishing de las 4 opciones que tenéis en pantalla? Muy bien, la mayoría ha acertado. Efectivamente, es un correo fraudulento. Son esos correos maliciosos que llegan a vuestras bandejas de entrada haciéndose pasar por alguna persona o entidad de confianza. Seguro que os ha llegado alguno. Vamos con la siguiente. De nuevo, hablemos sobre phishing. ¿El siguiente correo creéis que es legítimo, en cuyo caso marcad verdadero, o creéis que se trata de un fraude, en cuyo caso marcad falso? Recordad los 7 elementos que vimos. Revisar remitente, cómo se dirigen a nosotros,
tono del mensaje, si tiene faltas de ortografía, enlaces y finalmente no es un elemento a comprobar, pero sí a tener en cuenta, mucho cuidado con los adjuntos. Y habéis ido con pies de plomo. Quizás no hayáis tenido tiempo suficiente, me disculpo por ello. Os lo dejo aquí en pantalla para que lo veáis, pero efectivamente se trata, en este caso, hey, está marcado como verdadero, disculpad, es un fallo. Es falso, es un fraude. He debido equivocarme yo al configurarlo esta mañana. Se trata de un correo fraudulento. ¿Por qué? Diréis. Pues principalmente por el remitente. Como ya habíamos visto, si se trata de un compañero de trabajo o de un cliente o proveedor, que nos envíe el correo desde Gmail nos debe hacer desconfiar. Pero es que además, si prestamos atención a la dirección de la URL, también nos hará desconfiar, porque comienza por HTTP y encima la dirección del Drive de Google no es del todo correcta. Y el Luke Johnson frente al Luis Gómez tampoco tiene mucho sentido. Vamos con la siguiente. Un verdadero o falso. De nuevo, ¿un correo fraudulento o un correo legítimo? ¿Qué opináis? Me temo que no puedo hacerlo más grande. No me lo, bueno, ahora lo he hecho un pelín más grande. Con lo que veis, ¿creéis que es legítimo o no? ¿Hay algo que os llame la atención? Me imagino que sí, que habrá alguna cosa que no os termine de gustar. Efectivamente, se trataba de un fraude. Y por algo muy parecido a lo anterior. El remitente, bueno, puede que no lo conozcáis y no sepáis si es fraude o no, pero el tono del mensaje, el aviso urgente, todo eso y la generalidad con la que se dirigen a nosotros también nos debe hacer sospechar. Efectivamente, era un correo fraudulento. Continuamos de nuevo con un quiz. De las siguientes opciones, ¿cuál consideráis que es la contraseña más segura o más robusta, como queráis llamarlo? Correcto, efectivamente es la opción verde, playa lunes 11, podríamos decir. No por ser la contraseña más larga, la roja, bueno, de hecho creo que son muy parecidas, es mejor opción. Como veréis es muy sencilla. Es un 2 3 4 5 6 QWERTY, son dos ristras, dos filas de cualquier teclado. Por lo tanto, sí, la opción más segura sería la verde, que tiene palabras, números y caracteres especiales, además de una longitud pues considerable. Vamos con un verdadero y falso. Una alternativa segura para ayudarte a no olvidar tus contraseñas sería utilizar la misma contraseña en diferentes cuentas. ¿Esto es verdadero? ¿Es una alternativa segura? ¿O es falso y no lo es? ¿Qué opináis? Últimos segundos. Creo que ya hemos contestado todos. Efectivamente, es falso. Utilizar una contraseña para todas nuestras cuentas nunca es seguro, porque en el momento que una cuenta se ve afectada por una filtración, como habíamos visto con el ejemplo de Have Been Pwned, el resto de cuentas va a ser lo primero que pruebe un ciberdelincuente. Vamos con la penúltima pregunta. Tenemos que enviar un documento con información sensible a un compañero. De las opciones que hay, ¿cuál elegiríais? Pensadlo bien, miradlo. Lo hemos visto en el taller. Hay variedad de opiniones, pero
La respuesta correcta sería cifrar el archivo y enviarlo por correo. Los servicios en la nube que os he puesto son servicios que a menudo se utilizan a nivel personal. No son los servicios en la nube corporativos. Recordad que los vuestros son OneDrive o el Apple Cloud, no Dropbox. Compartirlo por un USB nunca es una opción viable. Y finalmente, utilizar WeTransfer tampoco es recomendable, porque es un servicio que ya ha tenido problemas de seguridad en el pasado. A no ser que vuestra empresa tiene algún tipo de contrato, ahí ya no puedo decir nada, pero si lo utilizáis sin que sea la opción recomendada por la empresa, no es una opción viable. Y vamos con la última pregunta del Kahoot. ¿Cómo podemos identificar si una web es segura y que nuestros datos van a estar protegidos? Creo que he hecho mucho hincapié en este punto. Seguro que lo podéis acertar sin problemas. Ya demasiado tarde, eso queda constancia. Muy bien. Efectivamente, para que una web sea segura, tiene que empezar la URL por HTTPS. La S vamos a suponer que significa seguro. Y tiene que tener un icono de un candado, que significa que tiene un certificado de seguridad. Esto lo que significa es que toda información que intercambiemos con la web, ya sea nuestro usuario y contraseña, un archivo que subamos, un mensaje que enviemos, va a estar cifrado, protegido. Si comienza por HTTP, no tiene mecanismos de cifrado y esa información que almacenemos puede llegar a terceros fácilmente. Por lo tanto, la opción correcta es la amarilla. Y con esto llegamos al podio, que suele ser lo más esperado. En tercer lugar tenemos a Blue Duck, en segundo Lovely Emu y en primer lugar, redoble de tambores, Fast Pony. Pues nada, por mi parte, felicidades a los ganadores. Ellos sabrán quiénes son. Me temo que no hay premio. Simplemente el hecho de saber que estáis bien concienciados. En algunos puntos puede parecer que lo que hemos visto es muy sencillo, cosas que ya conocíais, pero nunca está de más recordar estas cosas básicas, porque son las que verdaderamente van a marcar la diferencia entre ser víctima de un ciberataque o no serlo. Recordad, en la mayoría de los casos, los ciberataques van destinados a los usuarios y por las diferentes vías y malos hábitos o vulnerabilidades que hemos visto a lo largo del taller. Dicho esto, sé que no queda mucho tiempo, el que necesitéis. Os doy vía libre para preguntarme cualquier duda o pregunta que tengáis sobre el contenido. Os voy a desbloquear el tema de permisos. Un segundo. Para que podáis utilizar el micrófono también. Ya estaría. Vamos a ver, creo que habéis dejado algún mensaje. Sobre el uso seguro de certificados de clientes. A ver, en esta línea lo que os puedo decir es que el certificado o la firma digital, los certificados que utilizamos de nuestros clientes, es una forma segura de asegurar que el correo, el archivo, la información que intercambiamos con ellos, va dirigidos exclusivamente a ellos. Generalmente un certificado digital o una firma digital funciona con un par de claves. Una clave pública que nosotros, como emisor del certificado o dueño del certificado, vamos a compartir con todo el mundo. Es, por así decirlo, nuestra dirección, la dirección a la que los demás tienen que enviarnos las cartas. Y luego tenemos una clave privada, que es la clave que nos va a permitir cifrar y descifrar los mensajes. De modo que a los destinatarios a los que hemos enviado esa clave pública van a poder cifrar el mensaje
única y exclusivamente para nosotros. Y es una forma de asegurar que los envíos son 100% seguros y, por supuesto, aunque ya lo he dicho muchas veces, autenticarnos. Nosotros, por ejemplo, para daros ejemplos concretos, también los utilizamos con las administraciones públicas. En determinados pliegos o proyectos nos vemos obligados a todas las comunicaciones con el cliente hacerlas con su clave pública, para que todo correo que le enviemos, él lo reciba con su clave, con su certificado. De modo que se asegurarán que en todo momento las comunicaciones están protegidas. Manuel, Sí. sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Iván Mañas, ¿vale? Soy el presidente de Ofides. Ujú. Nada, comentarte Encantado. simplemente, bueno, darte la enhorabuena por el taller. Bueno, Enric Martí, que también forma parte de la Junta y que está aquí, me hace mucha gracia, pues entiendo que es un hombre más que ilustrado y por lo tanto que me pregunte esto me hace mucha gracia. Es porque está grabado, evidentemente, su nombre, porque anteriormente habría entrado en el sistema este de Teams, entiendo yo, y por eso lo tenía grabado, ¿no? Y por eso le sale. Yo creo que ha sido muy interesante el taller, pero desde luego lo que sí que quiero decir también a la gente que está apuntada es que cualquier tipo de curiosidad o necesidad que tenga de auditoría, en este caso, pues que se pongan en contacto con nosotros o directamente ya con vosotros para que procedáis ya en consecuencia, pues eso, a informarnos, porque esto desde luego nos desborda. Yo he fallado bastantes preguntas del Kahoot, pero desde luego es muy interesante y creo que cada vez vamos a tener que estar más en contacto con entidades como la vuestra para que no nos sorprendan nuestra buena fe, ¿no? Y nada, simplemente eso, agradecerte el taller, ha sido muy interesante. Yo he podido picotear porque me ha tocado estar siempre pendiente del teléfono de los clientes y demás, pero desde luego agradecértelo y decirte que ha sido muy interesante. Nada, un placer poder compartir esta información, este conocimiento con vosotros y que además hayáis sido partícipes, que siempre sé que es un taller donde se han visto muchas cosas, es un taller largo, pero es que hemos tocado pues los pilares de la ciberseguridad, porque de nada sirve tener un super antivirus si nosotros los usuarios hacemos clic en cualquier enlace que nos llega. Daros un poquito esa importancia que merecéis también los usuarios. Pues si no hay más consultas, si te parece, lo damos por concluido. Ujú. Muy bien. Solo decir, para terminar, que si tenéis alguna duda, que siempre pueden surgir después de ver el taller, pues lo podéis compartir con María Ángeles, que ya tiene mi contacto y me las puede hacer llegar. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Manuel. Nada, a todos vosotros. Que paséis buena tarde. Un Hasta luego. saludo. Saludo a todos.